las de Quetzalcóatl, es una visión sabia, es una visión que remite al hecho del sacrificio de esa manera ritual, personal, subjetiva, pero además en un profundo sentido de la sabiduría. Y la visión de Huitzilopochtli, porque esa era la política hegemónica. Huitzilopochtli es el dios guerrero. El dios guerrero, siguiendo obviamente estos juegos de los ciclos que van y vienen, el dios guerrero exige que para que el mundo funcione haya un combustible, y ese combustible para que el mundo funcione es la sangre humana, por eso el sacrificio. Y por eso esta referencia que tenemos siempre de los aztecas, que es como tan compleja de entender alrededor del sacrificio. Lo que estaba allí entonces, para hacerlo rápido, es muy interesante, pero para hacerlo rápido, es esa convivencia entre dos visiones de lo sagrado profundamente distintas. Una guerrerista, totalmente asociada a la visión imperial, y la otra de sabiduría, totalmente asociada al ritual, a la búsqueda de lo sagrado en las cosas sencillas, digamos. Muy bien. El otro referente aquí son los dioses mayas, por supuesto. Es que esto es muy interesante, miren. El Dios creador no podía generar el mundo solo. Debía desplegarse y convertirse en una dualidad. Esto se da porque el universo se hace mediante la palabra. La materia prima para la construcción del mundo, según los mayas, es la palabra. Por eso es que un Dios solo no puede hacer el mundo. Si lo vemos como muy desde lo cercano, es que uno habla con alguien. Se puede hablar a sí mismo, claro que sí, pero qué bueno es hablar con alguien. Por eso ese Dios tiene que volverse dos dioses para poder hablar. Y al hablar, generar el mundo. Aquí lo que nos pasa del caos al cosmos es fundamentalmente el hecho de la palabra. Y esto, a los occidentales de cuño cristiano, no nos debe sonar muy extraño, porque es la palabra la que genera, no solamente la vida, sino el universo mismo. Después de ello, la creación de los seres humanos se torna incompleta, pues cada especie creada falla. Eso se narra en el Popol Vuh. Los animales no son buena creación porque los animales no hablan, y al no hablar no pueden agradecer a sus dioses que los crearon. Los hombres de barro son deformes, y los hombres de madera, esto es lo más interesante, los hombres de madera no cumplen con las exigencias morales de la vida en el mundo. Los hombres de madera maltratan a los animales, por ejemplo, y maltratan a las cosas, y no valoran el entorno. Esta gente estaba mucho antes de que nos inventáramos el ecologismo, por supuesto. Pero los hombres de madera son castigados con una lluvia negra. El diluvio es un tema absolutamente presente en la mayoría de las culturas del mundo, y son castigados con este diluvio porque no son capaces de comportarse frente al mundo. Y por eso los hombres de madera perecen. Y en otro lado hemos dicho que estas son las bases sólidas de lo que llamaríamos una ética indígena. Claro, desde la visión teórica, ¿no? Desde las posturas fundamentales de los pueblos amerindios, esto se ve de muchas maneras, por supuesto. Y son ellos los más por supuesto, encaminados a que lo digan. Entonces, el maíz se convierte, no barro, no madera, sino maíz, en el ingrediente fundamental, en la materia prima fundamental, así como lo fueron los huesos en la otra referencia. Es el maíz aquello que genera al ser humano. Y la referencia aquí es bien interesante. Los mayas son hombres de maíz, y los mesoamericanos en general son hombres de maíz, pero los amerindios son hombres de maíz. Así como las grandes culturas orientales se basaron en el arroz, y así como Occidente surge alrededor del trigo, y recuerden a los griegos. De alguna forma el maíz cumple esa función en América. El maíz es la materia prima. Cuando comamos arepa no estamos simplemente comiendo arepa, estamos haciendo un homenaje muy humilde a lo que es la materia prima de la conformación del universo, según estos pueblos. Muy bien, entonces, los dioses mayas además son señores del tiempo. El tiempo es la carga que un dios lleva sobre sí, y eso es absolutamente apasionante.
Cada día maya tiene un número, tiene un nombre, eso corresponde a un mes y eso corresponde al año, claro. Dentro de todo el sistema cronológico maya, no lo vamos a traer aquí todo, esto implica, y esto está narrado en el Chilam Balam, por ejemplo, que en el comienzo del mundo, ¿sí? Es como una mochila que uno tiene, ¿no? Y esa mochila tiene que ser cargada por alguien. ¿Para qué? Para que el mundo empiece a andar. ¿Se acuerdan los dos dioses que tuvieron que meterse, inmolarse y meterse al fuego? Aquí la cuestión es cargar la mochila y empezar a caminar. Es bellísimo, porque esa carga que está en la mochila, eso que se guarda en la mochila, es el tiempo. El tiempo no anda, alguien tiene que cargarlo, y ese que lo carga es el Dios que le corresponde ese día a ese número. El número es un Dios también, entre otras cosas. Y es bien interesante. Por eso esta cultura estaba tan profundamente preocupada por la matemática y por la cronología. Entre otras cosas, recuerden que el cero se lo atribuimos a una invención india. Miren, el cero es interesantísimo porque todo número es una abstracción enorme. Es decir, para que los seres humanos hayan logrado ese concepto del 1 y del 2 y de ahí para arriba, se requirió un proceso bastante interesante y largo, ¿no? Pero es que el cero es la abstracción de la abstracción, porque el cero no se puede remitir, no tiene un referente concreto. Es decir, cuando hablamos del cero estamos hablando realmente de un concepto que es profundamente complejo. El cero, la primera cultura en la cual se utiliza el cero por los rasgos arqueológicos es la cultura maya. Y allí es bien interesante, el cero, un pequeño paréntesis, el cero se determina por una concha de caracol. Entonces la interpretación que se hace es que, ustedes saben que cuando el bicho está adentro, vive allí y carga su casa, pero cuando muere, queda el caracol. El cero es aquello que contiene, pero que deja de contener. En el sistema numérico se nota, ustedes cogen el cero solo y no está. Pero si ustedes le meten un número atrás, significa mucho.